Muy buenas noches. El día de hoy, continuando con el esfuerzo que está haciendo el Colegio de Ingenieros por tratar de cumplir con una de sus misiones más importantes que tiene, que es la de vincular y de servir de puente a las fuerzas productivas de nuestra nación. ¿No? Las fuerzas productivas fundamentalmente están dadas por dos elementos fundamentales: el empresariado privado, que es el que genera riqueza y genera toda la riqueza que necesitamos, y el sector público, que es el que lo organiza, lo norma, da las reglas de juego. Y entre esos dos grandes mundos, el mundo privado y el mundo público, nos desempeñamos toda la sociedad, que también es un mosaico de personas de diferente desarrollo, de diferente formación, etc. Hola, hola. Hola, hola. ¿No se escucha bien? Hola. Ahora sí creo, ¿no? Bueno, les decía pues que el Colegio de Ingenieros se ha propuesto vincular a estos grandes mundos, el mundo privado y el mundo público, de la mejor manera posible, con el objeto de que nuestra sociedad pueda seguir este camino nuevo del siglo XXI, que pocos comprenden todavía, pero que es la gran meta y el gran objetivo de la humanidad en el momento presente, que es el famoso desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible que se ha dado hasta el siglo pasado, mejor dicho, el desarrollo hasta el siglo pasado, sin mucho énfasis en este aspecto de la sostenibilidad. Entonces, ese es un esfuerzo que el Colegio de Ingenieros considera que es importante como una de sus misiones institucionales. Y en ese quehacer estamos programando una serie de conferencias de nuestros directivos representativos, sobre todo de todos los capítulos, ¿no? Y hemos comenzado con el sector energía y minas, tenemos al sector transportes que prontamente va a hacer su presentación, y estamos en conversaciones con la gente de ingeniería nutricional para que este mundo normativo esté mejor orientado. Indudablemente que entre el sector privado y el sector público, el que menos desarrollado está, el que menos cumple con su función, y ustedes saben cuál es evidente, el sector público. El sector público necesita fortalecerse, el sector público necesita mejor orientación, y qué mejor que los profesionales y los representantes de los colegios profesionales que puedan darle también esta guía, les puedan señalar el camino que deben seguir, y que creo que tampoco lo estamos cumpliendo muy bien. La institucionalidad del país siente mucho la falta de nuestro rol como institución. Y al mismo tiempo, yo siento una gran frustración porque considero que esto es un rol importante de la sociedad, de todos los profesionales. Y fíjense ustedes, casi estamos en familia para estas cosas que son realmente críticas para el desarrollo del futuro de nuestro país. Y siempre pues lo comparo con el gran fervor que mereció, digamos, la participación del fútbol peruano en el Mundial, ¿no? Un fervor que a veces me pregunto cómo se puede generar para que una sociedad se enamore de esto que es su desarrollo, de todo lo que debe hacer. Todos tenemos un rol que cumplir,
y creo que estamos dejándolo de cumplir adecuadamente, y que en eso precisamente reside la diferencia entre un país desarrollado y un país subdesarrollado. En un país desarrollado se da esto, ¿no? Las cosas importantes están cubiertas por la mayoría de los entes representativos de la sociedad, y en los mundos subdesarrollados como el nuestro, todos estamos en falta, incluyendo nosotros, un mea culpa del Colegio de Ingenieros. Creo que todavía le falta mucho para cumplir con el rol que la sociedad espera de la institución. Pero creo que esto es una de las cosas básicas que podemos estar cumpliendo, y sin embargo, por más publicidad que le hemos hecho, la cosa no despierta el entusiasmo que quisiéramos. Vamos a iniciar esta sesión de esta tarde con la presentación del ingeniero Omar Valdés, que es el presidente del capítulo de Ingeniería Económica y Administrativa de nuestro colegio. Pero antes de eso me dicen que van a pasar un video de un par de minutos de seguridad, que Defensa Civil lo está haciendo obligatorio para todos este tipo de eventos. Adelante con ese video, por favor. Bueno, sin más presentación que la que acabamos de terminar, yo quiero cederle el podio al ingeniero Omar Valdés para que exponga su presentación. Adelante, por favor, ingeniero Valdés. ¿Cómo? Ah, mejor, sí, mejor. Es más cómodo. ¿Para qué lado es? Así. Ya, ¿y esto cómo? ¿Aló? Espérate. Puede ser en medio, ¿no? ¿Aló? ¿Me escuchan? Bueno, tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias, ingeniero Casquino, por la invitación. En realidad, todo este tipo, digamos, de eventos va digamos, para nuestra propia cultura, tanto general como también como ingenieros, ¿no? Porque en realidad hay muchos temas que aparentemente los conocemos, pero lo cierto es que a veces tenemos paradigmas sobre estos, ¿no? Sobre estos temas.
Uno de ellos es el tema que el día de hoy el ingeniero Casquino ha tenido a bien invitarme, que es sobre el reto de una gestión pública transparente. Yo creo que es un tema de actualidad, porque hace unos 2 meses estamos viviendo situaciones un poco complicadas con respecto a la transparencia, la honestidad, en líneas generales con respecto a la corrupción dentro de, bueno, una parte del Estado, que es el sector público. El sector público es, si se quiere, una, digamos, maquinaria que debe funcionar definitivamente, porque hay algunas personas que piensan que no debería existir el sector público, ¿no? Pero bueno, ese es un tema polémico que en realidad lo podemos tratar luego, pero yo pienso de que el sector público es un mal necesario. ¿Por qué? Porque tiene que haber siempre alguien que regule, porque de lo contrario los intereses privados avasallarían con, digamos, con todos, ¿no? Avasallarían con todos. O sea, el que tiene el poder económico puede hacer, ¿no? Puede hacer lo que quiera, ¿no? Algo así como dice el dicho, ¿no? El dinero no hace la felicidad, ¿no? Es el dicho, la compra hecha. Que tiene plata, cualquier cosa puede hacer. Entonces, se necesita un área o una entidad o un conjunto de entidades que nos permita, digamos, vivir con tranquilidad y en armonía. El tema es el reto de una gestión transparente. En realidad, si se quiere, con los nuevos conceptos, con los conceptos de la nueva gestión pública más conocida como NGP, no hay mucho que inventar dentro del sector público, ¿no? Hay estados, que ahora los vamos a ver, que son muy exitosos. O sea, ni siquiera el estado más avanzado deja de tener su sector público. O sea, el sector público en algunos estados es más grande, en otros es más pequeño. Pero siempre existe, siempre está ahí. No es de que lo vamos a desaparecer porque no nos gusta. Entonces, como le digo, estos temas de gestión pública no son invento de nadie, sino que simplemente es la aplicación de las nuevas técnicas, de las nuevas corrientes con respecto a la gestión pública. Acá en el Perú hemos avanzado bastante. Hemos avanzado bastante con respecto a la aplicación de estas, digamos, teorías, pero hay algo que no está funcionando. Hay algo que no está funcionando y que de repente no se deba precisamente a las teorías, sino que se deba básicamente al factor humano que está aplicando las teorías. Porque nosotros podemos tener teorías magníficas, pero si no las aplicamos bien o simplemente no las aplicamos, entonces estamos en nada. En primer lugar, dado de que el tema es un poco la gestión transparente, tenemos que tocar el tema de la corrupción. Entonces, en el tema de la corrupción, ¿no? Tenemos que ver cuál es la percepción. ¿Cuál es la percepción que tiene la ciudadanía sobre la corrupción, ¿no? No solamente en el sector público, sino también hay corrupción en el sector privado, ojo. Porque algunos piensan, no, los corruptos están en el sector público. No es así, o sea, y es el caso más patente, es el caso de Odebrecht. Odebrecht es una empresa privada, pero que es la que ha sobornado. O sea, a la hora de la recepción de la coima, no solamente es culpable el que recibe, sino también el que da la coima. ¿Y qué es lo que sucede muchas veces? Podemos tener una persona, un gestor público, que de alguna manera tiene un conocimiento de ética y que resulta de que él nunca le ha pedido al proveedor o a la persona que trata. Pero viene él interesado de que lo contraten y ofrece, ¿no? Ofrece. Bueno, este no va a ser un tema de derecho, porque si no, no podemos saber qué cosa es cohecho pasivo, esto no es un tema de derecho, ¿no? Acá vamos a ver directamente cuál es la percepción que tenemos de corrupción. Entonces, ¿cuál es la percepción ciudadana? ¿Cuáles son los dos temas más álgidos que tiene en este momento la ciudadanía? Hasta hace poco, y le estoy hablando hasta menos de un año, el primer lugar
estaba ocupado por la delincuencia, ¿no? Por la inseguridad. Pero ya en estos últimos tiempos y ahora en estos últimos meses, con mayor razón, la corrupción galopantemente ha pasado al primer lugar. Entonces, casi la mitad de la población piensa que la corrupción es el tema más álgido que debe enfrentar el Estado, ¿no? Con casi 50%. Y ha pasado a segundo lugar, con un 43%, con fuentes del INEI, la delincuencia. Pero ahora, eso tampoco no podemos explicar de que por qué los noticieros en estos últimos días han dejado de transmitir delincuencia y ahora todo es el tema de los venezolanos, son otros temas. También son otros temas, ¿no? Pero en general la corrupción como percepción está percibida como vinculada al poder político. Entonces la corrupción la vinculan al Estado, al gobierno, ¿no? Tráfico de influencia, cobro de porcentajes sobre contratos, licitaciones, malversaciones, etcétera, ¿no? Básicamente la corrupción es percepción de la población. Lo perciben como que la corrupción es en el gobierno, en el Estado. Y entonces la corrupción desplaza a la delincuencia, ¿no? Siendo la mayor preocupación actual. Y en efecto, en el primer periodo, eso ya les dije, ¿no? Que ha habido un remonte de la corrupción sobre la delincuencia. Entonces el cobro de regalos, propinas, sobornos por parte del funcionario del Estado es una forma de corrupción, ¿no? Y hay también la corrupción menuda. ¿Cuál es la corrupción menuda? Aquella que uno necesita algún trámite en el sector público y no te lo hacen hasta que tú no le digas, le voy a traer su Coca-Colita, su Inca-Colita, su sanguchito. Eso también es corrupción. Eso también es corrupción. Entonces, parece mentira, pero ese encargo, ese menudeo también representa un alto porcentaje dentro de la percepción. Dentro de la percepción. Aquella persona que va a un local del Estado y se encuentra con una persona que le pide una dádiva, dice, ah, sí, en el gobierno hay corrupción. Entonces, dentro de los temas del INEI, ¿no? Que es el órgano encargado de las estadísticas, tenemos que en el Perú, percepción ciudadana sobre gobernabilidad, tenemos que la corrupción de mayo a octubre de 2017, o sea, estos son datos del año pasado, porque ustedes saben que las estadísticas no son actualizadas, sino que tienen un periodo, la corrupción ocupa el 47.4%. La delincuencia de 43.9%, y miren ustedes, de mayo a octubre de 2016, de 40 ha pasado a 47, o sea, 7.1%. Y la delincuencia ha bajado 6 puntos porcentuales. La pobreza, lo que muchos creen a veces, no, la pobreza es un tema, pero no, la percepción ciudadana ubica la pobreza, miren ustedes, más de la mitad de lo que era la corrupción acá, y acá ya se dispara la corrupción, e incluso ha bajado menos 2.2% la pobreza. Falta de seguridad ciudadana, 23.4%, ha bajado a 17.1%. Y así sucesivamente. Violencia en los hogares, miren ustedes, violencia en los hogares 6.4, 4.3, pero sin embargo la televisión, ¿qué nos informa? Nos informa de que tal persona le pegó a la esposa, que como si fuera el tema más importante. Y la violencia en los hogares no es el tema más importante. Miren ustedes. Falta de apoyo a la agricultura, falta de vivienda, ¿no? Mala educación, mala calidad de educación, miren ustedes, 12.6. Y acá tenemos al revés. ¿Cuáles son las instituciones más confiables en el Perú? Y si ustedes se dan cuenta, y la gran sorpresa es de que la institución más confiable del Perú es una institución pública, que es el RENIEC. Ahí están ustedes ven que el RENIEC ha bajado, perdón, tiene un 56.8% que piensa que es confiable, tiene un 39% que es no confiable y no pinta 4.2%. Luego le sigue la Iglesia Católica, el Ministerio de Educación, y por ahí radio y televisión, ¿no? Por ahí vemos al Poder Judicial con 14.4%, ¿no? Incluso el Poder Judicial tiene más aceptación que la Contraloría General de la República. Tiene 13.2%.
la Comisión de Anticorrupción tiene menos popularidad que el Poder Judicial. O sea, es increíble, o sea, que eso sucede en el Perú. Que la comisión que se supone que lucha contra la corrupción debería estar pues ubicada por acá, pero está ubicada acá. La Procuraduría Anticorrupción, más abajo todavía. El Congreso, por acá, y los partidos políticos más abajo todavía. ¿No? Este efecto lo vamos a ver en estas elecciones del mes de octubre. Este efecto sobre los partidos políticos. Lo más probable es de que los candidatos ganadores sean independientes, ¿no? Y los partidos políticos sean perdedores. Es lo más probable, porque miren ustedes, la percepción de los partidos políticos es bajísima. 89.7 creen que son no confiables. Ahora miren ustedes, esta es la corrupción en el mundo. Esta es una fuente de Transparencia Internacional. Los colores más rojos, ¿no? O sea, acá, los colores más rojos son los más corruptos. Y los colores, tendiendo al amarillo, son los menos corruptos. Entonces, como ustedes verán, miren, África casi todo, América también, pero acá hay un paísito ahí que está delgadito, y acá otro país. ¿Este país cuál es? Uruguay. Uruguay, pueden creer ustedes que está en el puesto 23. En el puesto 23. Y Chile, que está también entre los primeros lugares, ¿no? Después todo lo demás, los colores rojos de diferentes, de repente pequeñas gamas, pero México, también terrible. Y los países de Asia, miren ustedes. No, por acá son naranja, pero acá ya es medio rojo. Y acá son los países de Australia, Nueva Zelanda. Por acá hay un país, miren ustedes, que no está percibido como corrupto. Pero por acá, estos son los países europeos, ¿no? Toda América del Norte, Estados Unidos y Alaska, bueno, son del mismo país. Entonces, el fenómeno es una mala práctica en el sector público. Y miren ustedes, en América, el 29% de personas han reportado un pago de coima para recibir un servicio público. Un servicio público, o sea, que yo vaya a algo que me corresponde como ciudadano. Casi la tercera parte de personas en Latinoamérica en promedio, ¿eh? Porque en el Perú han reportado el 39%, o sea, estamos hablando de casi el 40% de personas que han reportado coimas a la hora que hicieron algún tipo de trámite, ¿no? Dentro de ellas están las coimas a los policías. Porque el policía también es un servicio público. En Chile, 22. En Argentina, 16. Pero en Venezuela está un poquito... Bueno, es que este es del 2017, 38. Y estas son las corrupciones percibidas en el año 2017. Miren, el primer lugar es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, ¿no? Nueva Zelanda está en primer lugar con 89 de percepción. Y luego Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suiza, Singapur, Suecia, Canadá, Luxemburgo y Holanda. Son los 8 primeros lugares. Luego tenemos por acá Reino Unido, Alemania, Australia, Hong Kong, Islandia, Austria, Bélgica, Estados Unidos, que está en el puesto 16, Irlanda y Japón, ¿no? Chile está por ahí por el 20 y tantos y Uruguay también está antes del 30, ¿no? Y miren dónde está Perú. Como decía el ingeniero Casquino, ¿por qué no somos así como cuando queremos que Perú esté en primer lugar en el fútbol? Estamos en el puesto 96, por debajo de Brasil, Colombia, Indonesia, Panamá, ¿no? Miren, incluso hay países que antes eran pero percibidos como corruptos, como Albania, sobre todo en la época que era comunista. Miren dónde está por encima de nosotros.
Kuwait. Y estos ya son los últimos puestos. Son 180 países que han sido evaluados y el último es Somalia. Somalia, Sudán del Sur, Siria, Afganistán, Yemen, y miren, por acá está Venezuela. En el puesto 169, con un score de 18. Irak, Guinea Ecuatorial. Entonces, nosotros como percepción también a nivel mundial no estamos bien ubicados, ¿no? Estamos, digamos, si se quiere, a mitad de la tabla, ¿no? Porque estamos por puesto 90, son 180 países actualmente que están evaluados por Transparencia Internacional. Este es un dato de Transparencia Internacional y usted lo puede ubicar en la página web de Transparencia Internacional. Entonces, en las políticas públicas, ¿qué debemos garantizar para que la corrupción sea la que menos incidencia tenga? Porque tenemos que hacer algo para evitar la corrupción. Tenemos que ver cuál es la fórmula para que el Perú no se vea como corrupto. Entonces, uno de los aspectos importantísimos es tener personas íntegras como funcionarios públicos. Personas íntegras, o sea, persona íntegra significa con ética, ¿no? Bien constituida, que tenga una vocación de servicio muy acendrada, en primer lugar. Porque ustedes saben que la persona humana es el factor, o mejor dicho, el valor más importante que tienen todas las organizaciones, todas, el ser humano, ¿no? Y luego los procesos transparentes y efectivos, ¿no? Eficaces. Procesos transparentes y efectivos. Las políticas públicas deben garantizar que hayan personas íntegras y procesos transparentes. ¿Cómo? Primero, antes del ingreso al sector público, debemos respetar la meritocracia. ¿Qué pasa en este momento en el sector público? Cambian el alcalde, cambian todos los funcionarios. Sale el ministro, salen todos los funcionarios. Y no hay una meritocracia. ¿Llegan quiénes? Los amigos del ministro. Acabamos de ver que ha renunciado el presidente del IPD. Ha hecho ingresar a 3 amigas. Ni siquiera es amigas de él, amigas de la esposa. O sea, porque eran amigas de la esposa, ese era su mérito. Es increíble, pero así no podemos tener un sector público eficiente. Con personas que no están calificadas, con personas que no conocen la cosa pública, no podemos manejarlo. Entonces, la meritocracia es importantísimo. Antecedentes limpios, que se investigue, que cada trabajador que ingresa no tenga ningún tipo de antecedente. Que dicho sea de paso, tiene que ser todo conjunto, ¿ya? Porque no tener antecedentes no significa que tampoco no pueda tener malas costumbres, ¿no? Y vocación de servicio. Vocación de servicio es importante, porque los trabajadores que ingresan al sector público, a muchos de ellos ingresan para valerse, ¿no? Cobrar su sueldo y punto. O sea, nosotros necesitamos gente que tenga vocación de servicio, que sepa que el usuario es mi cliente y yo a mi cliente tengo que atenderlo bien. Tal cual se hace en el sector privado. O en el sector privado se le atiende mal al cliente, ya no regresan. De la misma manera tiene que suceder en el sector público. Y luego del ingreso, ¿no? Que cada entidad tenga sus códigos de ética y que no solamente los tenga, sino que los publicite, se los entregue a los trabajadores para que lo lean, se hagan capacitaciones, ¿no? Capacitación en ética. Este asunto de conflictos de intereses también es importante y acaba de salir un decreto supremo hace unos días sobre conflictos de intereses, ¿no? Donde todos los funcionarios tenemos que firmar una declaración jurada de que no tenemos ningún tipo de conflicto de intereses con respecto a empresas o cualquier otro tipo de relación que pueda implicar que yo me beneficie con alguna decisión. Y luego las declaraciones juradas, que también tienen mucho tiempo. Pero ¿qué pasa con las declaraciones juradas? Todos presentamos, los funcionarios presentamos nuestras declaraciones juradas anuales. Yo tengo entendido que, no sé, de todas las declaraciones juradas, no han revisado ni el 2% de las declaraciones juradas. ¿De qué vale que presentemos declaraciones juradas si nadie la va a analizar? ¿No? Entonces, ese aspecto es importante. El marco legal existe.
Tenemos la ley de servicio civil, tenemos la ley sobre nepotismo, que es que yo no puedo contratar a nadie, hasta pariente, hasta cuarto grado de consanguinidad. Está el código de ética, que es la ley 27815, todos estos datos los pueden ustedes sacar de internet. La 27482, que es la declaración jurada de ingresos, también está reglamentado. Y últimamente la de conflicto de intereses, que es el decreto supremo 080-2018 PCM, que es la declaración jurada de intereses. El marco legal existe. O sea, acá en el sector público hay una suerte de que se han implementado normas que, digamos, que la OCDE, digamos, obliga a que los estados las vayan implementando para volverse más eficientes, pero hay algo que está fallando. Entonces, con respecto a los procesos transparentes y efectivos, ¿no? Porque antes vimos este cuadro donde decía personas íntegras y procesos transparentes y efectivos, tenemos la ley de simplificación administrativa. Fíjense ustedes que la ley de simplificación administrativa se comenzó a dar en la época del primer gobierno de Alan García. O sea, tenemos varios años ya, más de 30 años, que ya está implementada la ley de simplificación administrativa. Pero veamos cuáles son los resultados. Todavía hay una serie de trabas en las municipalidades, hay una serie de trabas en los ministerios que no permiten que avancen los trámites, y cuando hay algo que no permite que avancen los trámites, ese es el caldo de cultivo para la corrupción. Porque si yo veo que mi expediente no avanza, entonces ahí yo me acerco al funcionario, oye, toma 200 soles y saca mi expediente o quita ¿no? Hazme un puente a lo que me están pidiendo. Eso es un caldo de corrupción. Es un caldo de corrupción. Poner procesos que no sean simples. Tener un gobierno abierto, en este momento sí gozamos de un gobierno abierto, o sea, no tenemos ningún inconveniente. Hace ya varios años el gobierno es abierto, desde los años 90, ¿no? Que se aperturó todo tipo, digamos, de importaciones, exportaciones, etcétera. Audiencias públicas, por ejemplo, las audiencias públicas son una obligación, no se hacen. No se hacen, ¿no? Audiencias públicas, reglas claras y además publicitadas, compras públicas reguladas y claras. Actualmente no hay regulación en las compras públicas. O sea, yo puedo comprar un lapicero, por decir un ejemplo muy sencillo, en el salud lo compran a $3.50 y en el Ministerio de Agricultura lo compran a $2.30. Entonces, eso no se puede tener. O sea, yo no puedo tener un lapicero que cumple la misma función, por último, son de la misma marca y tienen un precio en un sitio y otro precio en el otro. Es necesario controlar. Algunos me dirán, pero ingeniero, pero un lapicero no le hace al presupuesto. Eso es falso. Porque si hacemos economía de mercado, nos vamos a dar cuenta que solo por dejar un fluorescente prendido 15 minutos de más en el día, al final la facturación es un montón de dinero, de dejar todos los fluorescentes del Consejo Nacional durante 15 minutos por las puras, es un consumo de electricidad. Igual es las compras, ya sea de menor valor o de mayor valor, con mayor razón. Obras públicas transparentes. Esto también es otro problema. Es otro problema. Las obras públicas todavía no están siendo transparentes porque no se está publicando, no está participando la sociedad civil. No está participando la sociedad civil. En las obras públicas tiene que participar la sociedad civil como veedora. Ya se está implementando el expediente judicial electrónico, pero todavía a paso de tortuga. Recién se ha comenzado con juzgados comerciales, ahora se está siguiendo con laborales, pero a un paso muy lento. Y algunos dirán, ¿pero por qué? Porque el Estado no da el dinero para poder hacer la implementación, ¿no? Entonces, acá también hay una cuestión de intereses, ¿no? Y luego la interoperabilidad gubernamental. ¿Qué significa esto? Que yo voy a un ministerio, ya no necesito ir a otro, porque todo está interconectado. Hay una interoperabilidad. Las bases de datos están interconectadas. Actualmente, cada entidad pública tiene su propia base de datos. Y es más, ni siquiera la misma plataforma. Cada uno tiene su propia plataforma. Entonces, muchas veces incompatibles para poder intercambiar datos. Entonces, es necesario una interoperabilidad gubernamental que también va a eliminar.
todos estos aspectos tienen que ver en una política anticorrupción. Entonces, los procesos simplificados, primero, menos papel. Menos papel. Actualmente se gasta un montón de dinero en papel. Menos archivos, ya no hay sitio donde poner más papeles. Ya no hay sitio donde poner más papeles. Más uso del computador y, lógicamente, hay que dar dinero, el Estado tiene que dar dinero para comprar computadoras más modernas. Hay entidades que tienen computadoras que son de los años antes del 2000. ¿Ya de qué nos sirve una computadora de esa naturaleza? Solamente como máquina de escribir. Porque después ya no sirve, no podría implementarse softwares. Menos traslados y menos colas. ¿No? Menos traslados. ¿Por qué? Porque no está en este local, está en este otro. No está en este ministerio, está en este otro. Todo se hace a través de la computadora. Y, lógicamente, menos contacto con el usuario, menos posibilidad de corrupción. Menos posibilidad de poder intervenir con cualquier otra persona que nos solicite cualquier tipo de dádiva. Menos manoseo de expediente porque todo estará en la computadora y a través de software se puede hacer controles adecuados. Y más control del tiempo proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ingresa el expediente, la computadora nos va a ir diciendo cuántos días está quedando el expediente, ¿no? Ya sea en el juzgado, en un ministerio, qué sé yo. Nos estaría avisando. Y se cumplirían los plazos, además, ¿no? Esto también tiene que ver mucho con la estandarización del formulario de ingreso de datos, ¿no? Por ejemplo, yo estaba hoy día en la mañana viendo el tema de violencia familiar. ¿Qué sucede con el tema de violencia familiar en el Poder Judicial? El Estado, el Congreso en sí, ha dado unas leyes diciendo de que el tema de violencia familiar debe ser atendido en el plazo de 72 horas. Pero, sin embargo, a la hora de pedir dinero para que se compre computadoras, el MEF no entrega el dinero. No entrega el dinero. Entonces, el expediente ingresa, cada persona redacta de acuerdo a como le parece y al gusto del abogado, y cada vez que uno lee la denuncia, cada juez tiene que ponerse a leer, intentar entender. Y eso, como ustedes comprenderán, es tiempo. Pero si es que se diera el caso de que las denuncias se hicieran en un formato, o por último, en el mismo computador, con opciones de marcar, sería diferente y podría ser calificado el expediente en una velocidad mucho mayor que la que actualmente se califican los expedientes. Entonces, actualmente en los juzgados de familia se están recibiendo alrededor de 12 denuncias diarias. 12 denuncias diarias por juzgado. Hay 20. O sea, significa que hay 240 denuncias diarias de violencia familiar. Díganme ustedes, ¿qué infraestructura puede soportar tal cantidad de información diaria? Y no hay plata para contratar a los notificadores, no hay plata para llevar a las asistencias sociales, etcétera. Es un desastre. Es un desastre. Entonces, si todo esto se hiciera computarizado, el control del tiempo y del proceso sería mayor, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en el proceso de modernización tenemos acá 3 ejes transversales. El gobierno abierto, un gobierno electrónico y la articulación interinstitucional. Lo que yo le estaba diciendo, la interoperabilidad, ¿no? Y 5 pilares que son, uno que es la política pública, no vamos a tratar ese tema, el presupuesto para resultados. ¿Qué significa esto? Significa darle una mayor utilidad y saber cuál es el producto que vamos a obtener de gastar el presupuesto. No como antes. Antes, ¿qué hacían? Te daban 1 millón de soles y te evaluaban de acuerdo a cómo gastabas el 1 millón de soles. Por último, al final, cuando ya no tenías que gastar, ¿qué comprabas? Cualquier cosa. Ah, sí, pero gasté el millón. Gasté el millón. Soy eficiente gastando el presupuesto. Y ese no es lo que quiere la ciudadanía. La ciudadanía quiere ver cuál es el producto. O sea, en el caso de salud, por ejemplo, es si yo doy dinero para un determinado programa de salud, como por ejemplo desnutrición. Entonces, lo que yo quiero saber es,
de la desnutrición. ¿Cuál es mi línea base? Mi línea base es que en este momento hay 25% de niños desnutridos en el Perú. Entonces, en base al presupuesto que yo recibo, ¿cuál va a ser mi resultado? Reducir el porcentaje de 25 a 20 en el primer año. Ese es el resultado. Y la gente tiene que ver que ese 25% de desnutridos ha bajado a 20. Entonces, yo voy a tener gusto de pagar mi impuesto porque decir, así, hay esto. Se construyen carreteras. ¿Cuántas carreteras? ¿Cuántos kilómetros de carretera vamos a construir? Pero no se trata que a mí me dan 10 millones de soles para construir carreteras, ya gasté los 10 millones. ¿Y dónde están las carreteras? Entonces, es por ello el presupuesto para resultados, ¿no? O sea, el presupuesto orientado de mejor manera para saber o ver cuál es el valor, ¿no? Eso es dar valor. Y luego tenemos esto que es la gestión de procesos de simplificación administrativa, que sí tiene que ver con anticorrupción, como con el cuarto pilar, que es el servicio civil meritocrático, ¿no? Ya, el quinto pilar es un soporte para que estos dos trabajen bien, que es el sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión de conocimiento, ¿no? Entonces, estos son los 5 pilares centrales de la modernización en el gobierno, ¿no? La idea es llegar al gobierno electrónico. La idea es llegar al gobierno electrónico, ¿no? Ya teniendo un gobierno electrónico vamos a tener la articulación a un paso. Entonces, del Estado moderno, orientado al ciudadano, tenemos la articulación intergubernamental y un balance entre el control. Orientación al ciudadano, sostenibilidad en el tiempo, innovación y aprovechamiento de las tecnologías y transparencia, rendición de cuentas y ética pública. Esta es la política de la gestión orientada a resultados al servicio del ciudadano. Bueno, este es el acuerdo nacional que indica un Estado eficiente, transparente, descentralizado. Este acuerdo nacional, ¿ustedes se acuerdan cuándo se hizo? Cuando cayó Fujimori. Acuérdense, con Toledo se hicieron todos los acuerdos nacionales. O sea, ya han pasado más de 10 años, estamos hablando de 13 años. Pero ¿qué hemos hecho durante estos 13 o 15 años que han transcurrido? Creo que más de 15 años, no sé si estoy calculando mal. Más de 15 años por tener un Estado eficiente, transparente y descentralizado. Muy poco. Muy poco. Y las leyes están. Ley marco de modernización, ley de base de descentralización, ley orgánica del Poder Ejecutivo, régimen facultativo. Está todo. Tenemos todo. ¿Por qué no hay resultados? Si hay todo. Esto también está en la PCM, en la página web de la PCM. Y miren ustedes, este es ya el Estado ideal, ¿no? Donde este es el Estado peruano, los tres grandes poderes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, que está por encima del gobierno local, el gobierno regional y el gobierno nacional. Gestión pública, la sociedad. Este es el valor público, ¿no? Y por acá tenemos la visión compartida de futuro del Acuerdo Nacional. Acá está Servir, que es la entidad que maneja todos los recursos humanos del Estado, ¿no? Y acá el sistema político. Partidos políticos, movimientos, sectores empresariales, colegios profesionales, universidades. Miren ustedes, todo está engarzado acá en la modernización del Estado. ¿Qué no está funcionando en el Perú? Hay algo que no funciona. Servidores públicos meritocráticos evaluados, Comisión de Modernización, la Secretaría de Gestión Pública y un Estado democrático descentralizado al servicio del ciudadano. Este es el proceso de modernización. Mejora la gestión pública. Y por acá tenemos, fíjese, lo que nosotros queremos que mejore, ¿no? Son las demandas ciudadanas insatisfechas. Y desde el punto de vista del planeamiento gubernamental, miren ustedes, mejora del acceso y costo de las comunicaciones, despliegue de redes de comunicaciones de alta velocidad, acceso y mayor cobertura a Internet, mayor competencia en el sector. Bueno, acá también la infraestructura es interesante, pero acá provisión de energía, no, acá en esto es mejora del acceso y costo de la comunicación, de conectividad, y acá la simplificación administrativa, que es desde el punto de vista de la eficiencia del Estado, simplificación administrativa, reforma en licencias municipales, procedimiento especial para el saneamiento físico legal de predios y proyectos de inversión, uso de tecnologías,
de información para agilizar procesos judiciales, evaluación del impacto regulatorio. ¿No? ¿Qué es la función verdadera del Estado? Regular. O sea, el Estado tiene una función regulatoria. No, es como que muchas personas, yo he visto en la televisión que agarra y dice, sube la papa, y dice, no, pues hay que pedir al Estado que no suba la papa. No saben que el Estado ya no controla los precios. Es increíble, pero esa ignorancia también es algo que debería el Estado decir, ¿no? Ya no hay control de precios, que no suba la gasolina. La gasolina no sube por el Estado, la gasolina sube porque el precio internacional del petróleo sube o baja. Acá no tenemos control de ese tipo. El Estado tiene que hacer su función regulatoria, ¿no? Bueno, estos son los recursos naturales. Y el gobierno electrónico, nuevo régimen de ventanilla única. ¿Qué significa esto? Que cuando queramos hacer cualquier tipo de trámite, por ejemplo, mi brevete, me voy a una ventanilla única. Quiero mi partida de nacimiento, me voy a esta ventanilla. Quiero cualquier tipo de trámite, quiero mi licencia para portar armas, voy ahí. Ventanillas únicas. ¿No? Para ello se necesita la interoperabilidad. ¿No? Porque acá vamos a tener que tener bases de datos del Ministerio de Transporte para ver las licencias de conducir, del Ministerio del Interior para ver licencias de armas, de las municipalidades para ver licencias municipales. Desarrollo de servicios en línea. ¿Por qué creen ustedes que el RENIEC tiene una percepción buena? Porque el RENIEC es una de las entidades que más servicios en línea tiene. Si ustedes quieren hacer su duplicado de DNI, lo hacen a través de la computadora. No necesitan ir a RENIEC, van a necesitar ir para recoger el duplicado. Pero después, para hacer todo el trámite, se hace a través de Internet. Entonces, la idea es desarrollo de servicios en línea. Y un fortalecimiento para el desarrollo del gobierno electrónico. Gobierno electrónico es fundamental. Fundamental. Y esto viene en la base del gobierno electrónico. Acá está sintetizado toda la base del gobierno electrónico, ¿no? Comenzando por el fortalecimiento democrático, la transformación del Estado. Es un Estado 7x24, ¿no? Permanentemente abierto, está en la computadora. ¿No? Ya no necesitamos que de sábado, de lunes a viernes, no, abierto los 7 días de la semana, 24 horas. Múltiples canales, propender a la eficiencia y eficacia, participación ciudadana fundamental, rendición de cuentas, transparencia, ¿no? Y dentro de este mundo, ¿qué es lo que va a garantizar todo? El acceso a la información y los servicios y trámites electrónicos. Miren ustedes cómo ha evolucionado el gobierno electrónico. Acá en el Perú, primero fueron gobiernos regionales y locales de manera incipiente, luego se desarrolló una actualización de contenido de información, gobierno nacional, regionales y locales, una interacción vía email, ministerios y OPDs que ya no existen, luego vinieron ya las transacciones, ¿no? Las transacciones. Ya que estamos hablando del año 2010 más o menos, donde hubo emisiones de visas, pasaportes, certificado de nacimiento y de fusión en línea, pagos en línea, a través de instituciones como la SUNAT, el SAT y el Banco de la Nación. Y ahora estamos propendiendo a que los procesos sean integrados, ¿no? Ya a este nivel, ya estamos hablando del nivel SMART, integración de servicios en línea, constitución de empresas en 72 horas, ¿no? Los MAC que ya existen, en el norte existen los centros y los call centers, ¿no? Interoperabilidad, PIDE y móvil, a través de celulares, ¿no? Y esta es la evolución en el mundo, ¿no? Comenzó más o menos por ahí, por el año 2000, servicios online, ¿no? Eventos de vida, reingeniería de back office, gobiernos abiertos, transparencia, participación, colaboración ya a partir del 2010, y del 2016 a más, el gobierno inteligente, ¿no? Sostenibilidad, asequibilidad, cruzar fronteras, ¿no? Nosotros podemos hacer un trámite, si estamos en Nueva York, podemos hacer un trámite tranquilamente acá en el Perú. Y bueno, para no aburrirlos, como resumen, ¿no? Tenemos que la gestión pública transparente se conseguirá con personas íntegras, motivadas y capacitadas con vocación de servicio comprobada. O sea, eso es
un factor fundamental porque el ser humano es lo más importante que tiene la organización. Procesos meritocráticos y técnicos, propender a la eficiencia y a la eficacia, modernización del Estado en práctica permanente, simplificación de procesos, cero papel, ya, evitar el papel, cero papel. Acceso fácil a la información pública, ¿no? Que todos podamos entrar. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cómo va la ejecución presupuestal, el MEF ya tiene portales amigables, ¿no? Por ejemplo, está el CIAF amigable. Si ustedes quieren ver cómo va la ejecución de cualquier institución del Estado, entran al CIAF amigable y lo van a poder ver. ¿Sabían eso? Entren a la página web del Ministerio de Economía y Finanzas y digiten CIAF amigable. O a través de Google nomás, pongan CIAF amigable y les va a salir. Y ustedes, la entidad que quieran saber cómo va su presupuesto, van a poder ingresar y saberlo de un día para otro. Rendición de cuentas oportuna, participación activa de la ciudadanía en la gestión, también yo les vuelvo a repetir que es fundamental, acceso fácil a los servicios al ciudadano, porque hay que tener en cuenta de que los ciudadanos no son solamente gente joven, también hay personas que tienen, son mayores, ¿no? Adultos mayores que también tienen que tener acceso fácil. No podemos propender a que todos vamos a ingresar de la misma manera. Entonces tiene que haber un acceso fácil a los servicios al ciudadano. Una interoperabilidad total y este tema que es la delegación de administración a asociaciones público-privadas de muchos de los servicios, ¿no? Algunos lo satanizan, dicen que es privatización, pero no es privatización. No es privatización. O sea, es simplemente delegar por un tiempo la administración de algún servicio, ¿no? En este momento lo vemos en los peajes, por ejemplo. Los peajes están administrados en este momento por asociaciones público-privadas, ¿no? Entonces, las asociaciones público-privadas también son parte del gobierno público transparente y moderno. Bueno, les agradezco bastante. Genial. Sí. ¿Dónde está el joven?
Buenas noches, ingeniero Omar Valdés, ingeniero Fayaque. Felicitarlos por su exposición. Efectivamente, el tema de la corrupción es un tema que ya saltó a la publicidad. Siempre hemos venido diciendo, esto existe hace años, pero ya las pruebas son realmente irrefutables. El caso de las personas, los profesionales que deben estar realmente preparados para administrar, sobre todo la gestión pública, y no se hace por el tema de la meritocracia. Y lo que usted ha dicho, ingeniero, efectivamente, entra el amigo, el compadre, el vecino, y ese es su mayor mérito. En el tema de la corrupción, está ya demostrado que no empieza abajo, sino empieza de arriba hacia abajo, ¿no? Y eso va realmente carcomiendo. Sin embargo, queda todavía una esperanza de poder salvar esta situación si la población, en esta oportunidad que vienen las próximas elecciones, gira la mirada hacia los colegios profesionales, que hace años los gobiernos no miran, ni de reojo, porque solamente entre ellos se reparten los importantes cargos. Le quería pedir su opinión, ingeniero Valdés, sobre el tema de la corrupción en el tema de los gobiernos regionales. Bueno, gracias por la pregunta, ingeniero Patiño. En realidad, este tema de la meritocracia es uno de los puntos fundamentales por los cuales Chile está en el puesto que está, porque Chile ya ha implementado un sistema meritocrático muy fuerte. En Chile, cuando se mueve cualquier funcionario, hablemos de ministros, jefes de instituciones, hay funcionarios públicos, directivos públicos de carrera, ¿no?, meritocráticos, debidamente seleccionados, hasta el 4.º nivel. O sea, cuando se mueve el ministro, no tocan a nadie, salvo a sus asesores. Los asesores sí siempre son netamente de confianza, pero desde los directores hasta los subgerentes no son tocados. Entonces, ello garantiza una continuidad en el tiempo de los planes y programas que se van dando a través de cada uno de los, del planeamiento estratégico nacional. Ahora, con respecto a la corrupción, efectivamente, o sea, muchas veces tenemos ese paradigma que los corruptos son los que están abajo. Y no es así. O sea, en realidad la corrupción viene del nivel más alto y va contagiando hacia abajo. Por último, la corrupción de los demás abajo, digamos, es imperceptible, ¿no? En los niveles más altos, la corrupción es bastante fuerte, ¿no? Estamos hablando de millones de dólares en corrupciones. Ahora, es un error pensar que todos los funcionarios son corruptos. Como siempre se dice, en toda organización, sucede hasta en las mejores familias, dice. Y es un dicho bastante light para interpretar que no todos son corruptos. Hay una corrupción, efectivamente, pero no es a nivel generalizado. Uno. Y dos, se necesita implementar, ¿no?, medidas que permitan que todos seamos fiscalizadores. Todos. No solamente la Contraloría, porque la Contraloría no se da abasto para poder hacer procesos de auditoría a todas las entidades. Si nosotros vamos midiendo el gasto público desde nuestras casas, entonces nos podemos dar cuenta de que qué porcentaje puede estar desviándose para malas prácticas. Pero eso siempre y cuando tengamos, ¿no?, la participación activa de la ciudadanía y un acceso fácil, ¿no?, a la información pública. De lo contrario, no va a poder surtir efecto.
Ingeniero Valdés, buenas noches. Mi consulta sería respecto a la gestión pública transparente. ¿Cuál sería la sugerencia principal respecto de que la población pueda participar, ¿no? Normalmente sabemos que ya tenemos portales, tenemos los elementos que usted mencionaba muy bien en la exposición, pero no hay cercanía de la población, hay poca cercanía de la gente. Posiblemente si hubiera más interés por la gente, por el tema, posiblemente el tema de corrupción sería, o de alguna manera podríamos, digamos, comenzar a bajar esos niveles. Correcto, eso respecto con el tema de la participación ciudadana, si es que la gente nos puede apoyar en esto. Y lo otro, con respecto al personal con integridad, ahí yo creo que tendríamos que trabajar en otros niveles también, ¿no? Porque yo creo que es un tema ya de formación, más que de repente estar pensando en un funcionario público que podamos captarlo íntegro. Yo creo que más va por el tema de formación. Quizá si tenemos ese trabajo a más bajo nivel, quizás desde familia, desde educación, desde colegio, de pronto podamos tener mejores resultados, ¿no? Y en todo caso, mi agradecimiento por su exposición está brillante, y yo creo que estos temas son los que realmente van a poner en buena posición al Colegio de Ingenieros para que sea un protagonista importante en esto. Realmente se necesita que se trate estos temas. Gracias, ingeniero. Muchas gracias por la pregunta. En realidad, sí, tiene toda la razón el colega, porque esto parte desde la niñez, ¿no? Es necesario hacer, digamos, no sé si llamarlo reingeniería del pensamiento en el Perú, ¿no? Desde el niño. Explicarle al niño de que tenemos que tener un país libre de corrupción. Y esto es no mintiendo, no robándole el borrador al del costado, ni siquiera un papel. Es parte de la formación. Lógicamente, esto también tiene que ver mucho con la familia, ¿no? Tenemos que definitivamente tener una mayor conciencia de que el núcleo principal es la familia. Entonces, sí, tiene mucho que ver, ¿no? Pero en lo que respecta a lo actual, ¿no? La manera sería solamente tratar de ver si es que la persona, digamos, cumple de manera superficial con el propósito de tener una persona íntegra, ¿no? Y ser íntegro significa englobar, digamos, toda esta parte positiva del ser humano, ¿no? Porque había una historia de una persona que estaba ingresando a un hotel y se da cuenta de que había un maletín lleno de dinero, ¿no? Entonces la persona que estaba con la dama le dice, oye, coge el maletín. No, ¿por qué voy a coger el maletín si es que este maletín es de otra persona? No, que eres tonto, ¿por qué no coges el maletín? Y se va a donde el administrador y devuelve el maletín con todo el dinero. El administrador, queriendo hacer publicidad de la buena acción que había hecho el caballero, le dice, vamos a llamar a los medios. No, le dice, no hay que llamar a los medios. ¿Por qué? Porque la señora con la que estoy no es mi esposa. Entonces, ahí el dilema, ¿no? O sea, yo puedo ser muy honesto, pero no soy íntegro. Estoy siendo infiel a mi esposa. Entonces, acá tenemos que tener una persona íntegra, o sea, que tenga todos los valores para que de ninguna manera sea convencido por el elemento corruptor. Porque los proveedores son muy hábiles para corromper, ¿no? Para corromper. Y muchas veces, digamos, el funcionario es débil y acepta, ¿no? Bueno, hay otros factores también ahí, pero vamos a tratarlo en otro momento. Sin querer. Ingeniero, saluda a Mario Rojas, lo felicito por esta interpretación de la transparencia en la administración pública. Es muy importante, ¿no? Conocer el desarrollo, porque pocos son los colegios que educan y forman a sus profesionales en esta gestión, porque el aparato estatal, en sus 3 órganos, nacional, regional y local, se encuentra centralizado para el servicio a la comunidad. La comunidad requiere estos servicios porque es la forma como ellos pueden subsistir en los requerimientos básicos.
cada función, cada gobierno tiene una función especial. Dentro de la perspectiva que tiene la estructura orgánica de cada institución y con su personal, la política es que cada gobierno entra con su propia gente y barre con lo que dejó el anterior. Entonces entran los de campaña, ¿no? Y eso se ve en el gobierno local, el gobierno también regionales y nacional. Lo que se debe es cultivar, ¿no? Lo que usted ha manifestado antes, que no debe tocarse de cierto nivel, no debe tocarse la parte técnica a los especialistas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a veces esos especialistas son tan transparentes en el desarrollo de sus actividades que no prefieren mantenerse verdes y no dejar pasar nada porque es el sustento de su hogar, sus remuneraciones, pero lo de arriba es la corrupción. La corrupción viene de arriba y en todos los ámbitos. Y si no aceptas, por ejemplo, recibir un documento hoy día con fecha de un mes por cuestiones de auditoría, esa persona es trasladada a otra área. Le quitan la confianza y va a generar aspectos negativos dentro de su persona y es más visto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La administración pública está corrupta desde muchos años, muchos ejercicios. Lo que ahorita está haciendo servir es formar la ética de la administración pública por el código de la moral, ¿no? Y esto de acá nos sirve bastante porque en la transparencia que existe en todas las entidades hay la organización de los recursos humanos que estamos de velar por la eficiencia y el desarrollo y tener un mejor desempeño y que el protagonista de la administración con los servicios que otorgamos a los contribuyentes, a los usuarios, a los administrados, sea el perfecto. Mayormente se parte de la administración municipal, por ejemplo, vemos todos los distritos cómo se encuentran abandonados en la parte de los arbitrios. Mucha gente no colabora en la parte de retribuir, ¿no? En la prestación de servicios, tanto en el servicio de limpieza pública, los jardines, seguridad ciudadana. Entonces no hay recursos para afuera porque cuando se elevan los costos presupuestales para poder prestar ese servicio, la comunidad no lo ve de un punto de vista firme porque piensan que hay distritos que, por ejemplo, 200.000, 300.000 no lo puede administrar una municipalidad. Tiene que ya, ese distrito que tiene 1 millón de habitantes ya tiene que dividirse. Tiene que crearse 3, 4, 5 distritos de ahí. Hacer una zonificación y poder separarlo, porque no va a poder administrar ni con 1.000 serenos, ¿no? Y además no acabe con la cantidad de personas que cometen actos ilícitos en la vía pública. No podemos nosotros seguir adelante, ¿no? Entonces, el desarrollo y la pregunta es, ¿cómo mejoraremos esto si la misma administración no capacita a sus trabajadores? Yo participé en una maestría en el año 92 cuando INAC otorgaba esas maestrías, ¿no? Pero en el gobierno de Fujimori clausuró el INAC, ¿no? Y de ahí hasta la fecha solamente dan cursos, seminarios, pero no hay esa maestría para la administración pública. Entonces yo quisiera que digamos cuál es su opinión con respecto a la capacitación de personal, ponerlos en autos sobre todo esto y en línea, ¿no? Para poder mejorar la calidad de servicio a que se le debe al público, a la comunidad. Claro, muchas gracias. En realidad, en este momento, acá en el Perú, tenemos una ley del servicio civil. Esta ley de servicio civil está siendo implementada, ya hay varias entidades que han ingresado a la ley de servicio civil, pero todavía no hay ninguna que haya terminado el proceso. En la medida de que este proceso de la ley de servicio civil se implemente en las entidades, se va a poder asegurar que los funcionarios que estén no puedan ser removidos por el funcionario que llega, ¿no? O por el directivo o el director que llegue. Pero mientras tanto, no se puede hacer nada. O sea, en este momento, cada vez que llega un funcionario nuevo, o un director nuevo, o un ministro nuevo, remueve a todo el personal. Es más, ni siquiera ha sido bien interpretada. Porque, por ejemplo, la ley de servicio civil no se aplica a entidades autónomas, como por ejemplo el Banco Central de Reserva, no se aplica a la Superintendencia de Banca y Seguros, o
O sea, este tipo de situaciones excepcionales son las que de alguna manera corrompen el proceso. Y últimamente el Poder Judicial ha hecho sacar una ley donde ellos también se excluyen de la ley de servicio civil. Entonces ahora hay la ley del trabajador judicial. Pero lamentablemente, ¿no?, la mayor parte de los trabajadores, o bueno, los trabajadores que en realidad son los que participan y lo que llevan adelante los sindicatos, ni siquiera están bien informados. Ellos han asumido una ley del trabajador judicial que es totalmente, digamos, no inconveniente a comparación de la ley de servicio civil. Pero sin embargo los dirigentes le dijeron que no, que eso era para que los trabajadores les tomaran un examen y los votaran a todos, y todos creyeron eso, ¿no? Cuando en realidad no se trata de ello la ley de servicio civil. La ley de servicio civil lo que intenta es de que el trabajador que estuvo 20 años con un mismo sueldo vaya subiendo escalonadamente durante un determinado periodo. Eso no lo entendieron. Con respecto a estaba diciendo la participación, ¿no? Con respecto a la participación, también está, digamos, en algunos casos ya está normado la participación de la sociedad civil, ¿no? En algunos casos. Pero eso es una visión que tiene la Secretaría de Gestión Pública de comenzar a incorporar a todas las entidades para que en todas las entidades pueda haber participación de la sociedad. Por ejemplo, en el Poder Judicial existe ya dentro del Comité Ejecutivo un representante del colegio, de los colegios de abogados, ¿no? Entonces, en este momento está el antiguo decano del Colegio de Abogados de Lima, se me olvidó su apellido. Bueno, él está como representante de todos los colegios de abogados, y en los comités ejecutivos distritales también hay representantes de los abogados, etcétera, de la sociedad civil. Ya hay participación de la sociedad civil. No, lo ideal es que en todas las entidades hayan participantes de la sociedad civil. Ahora, tampoco se trata de una sobreexageración. Por ejemplo, el CONASEC, ¿no? El CONASEC es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Si nosotros nos damos cuenta, porque ahí en el Ministerio del Interior, yo he sido director general de personal del Ministerio del Interior, había una pared donde estaban todos los símbolos de las entidades que pertenecen al CONASEC, ¿no? Tuvieron que tumbar la pared para hacer un pedazo de pared para poner todos los símbolos. O sea, es imposible que una institución funcione con tantos participantes. O sea, eso es, las llamadas comisiones para mí son para tumbarse o para aplacar o para, digamos, hacer olvidar de un tema. Creo comisiones. Esas comisiones no funcionan. Esas comisiones no funcionan. Lo ideal es de que hayan personas que ejerzan, por ejemplo, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, pero que no sean miembros representantes de instituciones, sino que simplemente sean nombrados para que lleven adelante. Miren ustedes, el CONASEC hasta ahora, ¿qué resultados ha dado? Ninguno. Tiene ya más de 10 años funcionando. La seguridad ciudadana sigue a la deriva. Entonces, no se trata tampoco de que toda la sociedad civil va a funcionar y con esto va a ser la panacea. No, hay que hacerla funcionar, pero debidamente regulada. Buenas noches. Gracias al Consejo Nacional por organizar este tipo de diálogos. Yo me pregunto, en todos los gobiernos desde la época republicana, ¿acaso no participan los colegios profesionales? Sí. ¿Acaso no hemos sido gobernados hemos sido gobernados por colegios profesionales? Sí. Entonces, debemos echarnos de repente un autoanálisis en qué estamos fallando los profesionales. Porque actualmente tenemos ministros. El mismo presidente es un profesional civil del colegio profesional. Entonces, ¿cómo es posible que estemos pidiendo consulta ciudadana para modificar algún articulado de la Constitución,
¿estará preparado el ciudadano común y corriente de a pie para dar su opinión? ¿O votará de acuerdo al aprovechamiento político de algunos plazoleros que tienen que ingresar sus mensajes en las plazas públicas, de repente, ¿no? Entonces, yo creo que habría que hacer una mea culpa de alguna forma, porque al CNM, por ejemplo, lo eligen los colegios profesionales, los funcionarios. Entonces, toda la vida hemos sido gobernados por arquitectos, ingenieros, militares de alta graduación. Y siempre estamos todas las veces criticando. ¿Qué cosa debemos hacer entonces los colegios profesionales? ¿Debemos criticarnos a nosotros mismos entonces? ¿O debemos mandar a los colegios profesionales que sepan elegir entonces? Si los colegios profesionales no saben elegir a sus representantes ante el gobierno nacional, ante el Congreso, ante los poderes distritales, entonces ¿quién lo va a elegir? ¿Quién va a mandar a los funcionarios públicos de alta carrera? Entonces los colegios profesionales nos han gobernado toda la vida. Esa es una pregunta. Me informo. En realidad, yo creo de que, si bien es cierto, hemos sido gobernados por profesionales, yo creo, y es la percepción, es mi percepción, de que no ha sido de manera corporativa, ¿no? O sea, puede haber habido personas como, por ejemplo, actualmente, hablemos de la actualidad, ¿no? El señor Vizcarra, si bien es cierto, es ingeniero civil, pero yo no percibo que él esté recurriendo a los profesionales ingenieros para poder hacer cuadros, ¿no? Si es que nosotros nos damos cuenta, el Ministerio de Energía y Minas no es un ingeniero el ministro, ¿no? En vivienda sí, que es el ingeniero Piqué, pero el ingeniero Edmer Trujillo, que es de transportes, pero ahí le paramos de contar. Porque en agricultura no hay un ingeniero, que eran bastiones, entre comillas, de los ingenieros, hace mucho tiempo. Ollanta Humala nos desapareció, él sí nos desapareció totalmente, ahora por lo menos tenemos 2 representantes, ¿no? Alan García, yo creo que tampoco recurrió mucho a los profesionales, ¿no? Toledo, tampoco, y si nos comenzamos a remontar, yo creo que como corporativamente no hemos sido convocados hasta la fecha. Lo que usted tiene razón es definitivamente de que deberíamos de tener un poder de llegar, digamos, a las altas esferas para que nos convoquen, de acuerdo. Porque muchas veces los presidentes, cuando llegan al puesto, ya están por encima de todo, y no se puede ni conversar con ellos. Es difícil llegar al primer magistrado. Entonces, lo que nosotros necesitamos es tener, digamos, coordinadores o operadores políticos. No tenemos. Porque en realidad la forma de llegar ahí es con un operador político. Por último, el colegio debería de contratar pues un operador político. Si hay operadores políticos profesionales para poder llegar. Lo cierto es que los ingenieros no tenemos esa facilidad. Esa facilidad, ¿quiénes la tienen? Los abogados. Están metidos en todo. Son ministros, son directores, en temas que ni manejan, pero está el abogado ahí. Ellos tienen operadores políticos. Ellos se manejan muy bien ahí, ¿no? Y yo diría, ni nosotros ni los arquitectos. Los economistas por ahí también tienen sus operadores políticos, pero nosotros no. Pero eso ya es un poco apartando del tema que es el tema de digamos, del manejo de la transparencia en la gestión, ¿no? Porque puede haber transparencia y nosotros como ingenieros no participar. Lo ideal sería de que en temas netamente técnicos debe estar un ingeniero. Los abogados sí se hacen respetar.
porque el abogado, un juicio, no puede firmar nadie que no sea abogado. Absolutamente. Ahora último ha habido una controversia entre los químicos farmacéuticos y los ingenieros químicos, que de alguna manera es un trufo el ingeniero químico, porque ahora ya no se va a poder, o sea, el monopolio que tenían los químicos farmacéuticos para opinar sobre la calidad de los productos farmacéuticos ha desaparecido a través de un comunicado de Indecopi. Entonces ahora los colegas ingenieros químicos van a poder entrar. Pero son algunas de las pocas victorias que tenemos los ingenieros. Yo creo que en ese sentido va el comentario, ¿no? Yo creo que podemos darnos la libertad de tener un pequeño periodo de preguntas y respuestas adicionales a esta charla, y mientras tanto la institución quiere invitarle un pequeño break de café. Adelante. Corrección, amigos, corrección. Disculpen el mal entendimiento con nuestra directiva del colegio. Terminemos nomás y luego nos tomamos algo. Ok, yo quería hacer algunos comentarios a la presentación que indudablemente da para mucho más, ¿no? Y realmente es uno de los temas que debería ocuparnos más tiempo en nuestra institución y no nos ocupa. No se imaginen ustedes lo mucho que he tenido que lidiar con los directivos para darnos este tipo de temas que realmente deberían ocuparnos más tiempo. Con respecto ya al tema mismo de la administración pública, de la gestión pública, yo quisiera hacer varios comentarios. Número uno, que observo que además de tener este gran servicio de servir, que creo que está cumpliendo su misión, por lo menos llena un vacío, pero creo que los que están haciendo bien su labor son dos instituciones, el ejército me refiero a las Fuerzas Armadas, y por otro lado el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ejército y el Ministerio de Exteriores, sin que sean la panacea, pero algo están haciendo a este gran problema de formar a las personas. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene su escuela diplomática, a la cual todo funcionario tiene que pasar por ahí, todo funcionario, ¿no? Y tiene una escuela diplomática que ya está cumpliendo casi 50 años. Y yo creo que es uno de los ministerios que mejor funciona. Menos problemas tiene, porque tiene su gente que se forma especialmente. 2 años los forman exclusivamente en el quehacer del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y a muchachos recién salidos de la universidad, y creo que tienen un límite de hasta 30 años, y en los cuales ellos les pagan 2 sueldos mínimos vitales mensuales a todos sus ingresantes. Y esos son los que forman sus funcionarios públicos de carrera. Yo creo que eso debería ser por lo menos en los principales sectores de la producción nacional. Por ejemplo, hace tiempo que vengo diciendo esto en el sector que me compete. Yo soy ingeniero de minas. En el sector minero está totalmente de cabeza el sector. Y ahora más con la regionalización. La escasez de directivos públicos mineros es realmente catastrófica, ¿no? Y sucede lo que mencionan, entra un ministro y saca a todos y vuelven, y total no se puede construir nada desde el punto de vista personal. Y hago hincapié en esto desde el punto de vista personal porque en toda gestión tienen que contar 2 aspectos muy importantes. El aspecto personal, que ya lo dijo el ingeniero Valdés,
Y el otro es el aspecto que consideramos que es no discrecional, el que está dado por las normas, los reglamentos, los estándares, las directivas, las leyes. Eso tiene que irse desde lo más alto, desde la ley hasta las resoluciones directorales. Y eso es bueno, es importante, pero no es todo. Con la exposición del ingeniero Valdés, yo creo que estaría cualquier funcionario público de alto nivel, ministro, congresista y todo, lo ve, lo asimila y lo aplica. Dios mío, creo que estaríamos en el mejor de los mundos, todos. Y si además, por supuesto, el ingeniero Valdés no ha cubierto mucho sobre la parte personal. La parte personal también hay que formarla, pues, como mencionó nomás, hacía la volada, desde el kindergarten hay que formarlos, ¿no? Son dos cosas que tienen que ir de la mano. Igual que un padre de familia. ¿Qué es un buen padre de familia? Un ciudadano que piensa en las cosas positivas y que en determinado momento tiene que empujar, estimular, promocionar a su hijo lentito, y por otro lado tiene que fiscalizar, controlar, inspeccionar a su hijo que es muy rapidito, que es muy agilito. Y las dos cosas tienen que hacerlas a la vez y al mismo tiempo. En su casa, por supuesto. Eso que se tiene que hacer con personas naturales, un padre de familia de personas jurídicas como es el presidente de la República, como es el ministro, tiene que hacerlo también con sus administrados. Poner reglas, normas, estándares, pero a la vez tiene que ver la parte personal, por dónde se orienta, por dónde se le puede escapar. Echa la ley y echa la trampa, lo mencionaron. Y siempre va a haber ese tipo de gente porque el ser humano es lo más complicado que existe. Podemos manejar equipos, podemos manejar robots, podemos manejar materiales, podemos ser eficientes con ellos, productivos, la relación beneficio-costo, todo eso podemos manejarlo. Pero con personas, por favor, con personas es lo más complicado que existe, porque por ahí le sale alguno que no quiere seguir ninguna norma, ningún estándar, ni nada por el estilo, y no solamente no quiere seguirlas, las boicotea. Y esa es la complejidad de las instituciones, la complejidad de la sociedad, y más con esta sociedad mosaica que tenemos desde gente como el señor Toledo, que se lleva 28 millones de dólares y no reconoce nada, y tenemos los últimos comuneros que están con ojotas toda su vida y que comen chuño en la mañana, chuño en el mediodía y chuño en la noche, y tenemos 10 millones de peruanos en esa situación. Entonces, y esa es nuestra sociedad, esa es nuestra nación, y a esos tenemos que darles el pan nuestro de cada día, y esa es la misión del sector público que estamos ocupándonos y que poco se habla aún en las universidades. En las universidades nos forman para servir al sector privado. Últimamente estuve como un representante mirando la malla curricular de las facultades de minas de varias universidades y me decían, no se preocupe, ingeniero, esto está aprobado por la Sociedad Nacional de Minería, así que usted no tiene nada que decir acá. Ya está aprobado por los grandes empresarios. ¿Y quién forma a los profesionales del sector público? El Ministerio de Relaciones Exteriores hace 50 años, Raúl Porras Barrenechea se dio cuenta de eso y formó a su gente. Y tiene un ejemplo. Los militares se la pasan toda la vida capacitándose para cumplir algún día el rol de dar su vida por la patria en buena hora. Así tienen que ser las personas, las sociedades. Pero se la pasan toda la vida capacitándose para ello. Y nosotros metemos al sector productivo minero, al sector productivo de infraestructuras, pesquero, agrícola, y todo anda de cabeza. Todo anda de cabeza, ¿por qué? Y ahí viene mi otro comentario. Hay una pequeña cosita que lo puso usted muy rápidamente, ingeniero, y que creo que es vital dar cuenta. Nadie da cuenta de nada en nuestro país.
Hace poco estuve un pequeño periodo en Colombia. Todos los ministros salen y un día le dedican, así en un auditorio o en el mejor teatro, a dar cuenta de su gestión el último día que salen. Todos. Y Colombia no es un dechado de democracia, ¿no? Tampoco. Pero por lo menos hay una cultura de dar cuenta. Y aquí a mi presidente de mi capítulo le digo que cite a todos los mineros para dar cuenta. Dice, ¿de qué vamos a dar cuenta? No quieren dar cuenta. Nadie da cuenta de nada. Y no estoy hablando de centavos, ¿eh? Estoy hablando de hechos, de programas, de cronogramas, de dificultades, ¿no? Eso es todo, señor. ¿Algún otro comentario? Bueno, vamos a ver cómo seguimos esto. Creo que el tema da para mucho más y voy a conversar con los señores expositores para ver cómo armamos otra sesión ya de trabajo que espero que tenga mayor difusión. Muchas gracias por su asistencia. Bien.